Hay muchísimas novedades relacionadas con el mundo médico y las vamos a charlar con el doctor José Antonio Cisneros. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atenderme. Buenas tardes, Diego. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, aquí acompañándonos con los oyentes, con las preguntas, con las dudas, porque conforme van sucediéndose un día tras otro, van apareciendo también novedades, ajustes que le van haciendo a la información que se va conociendo de las vacunas. Algunas que empezaron tímidamente a conocerse que tenía que ver con las alergias, otras con la limitación en la edad para dársela a la gente. Y ahora, cuando ya parecía que estábamos encaminados, aparecen nuevas cepas que ponen una vez más la luz de alerta, la luz roja en algunos países de Europa y también en Sudáfrica. Sudáfrica está atravesada en este momento por un rebrote muy importante del COVID y por una cepa que, al igual que la de el Reino Unido, parecería ser más contagiosa, no necesariamente más letal, pero sí más contagiosa. De todas estas cosas quería charlar con usted para ver dónde estamos parados, si nos estamos acercando a esta solución o si esta solución estaba, bueno, está un poco tropezada, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mira, todo esto está contemplado, ¿no? Toda la gente que trabaja en enfermedades infecciosas sabe que todos estos microorganismos varían. Las bacterias desarrollan resistencia a los antibióticos y los virus mutan. Y esas mutaciones acontecen todo el tiempo. Porque en el proceso de replicación hay errores de replicación. Y algunos de esos errores son fatales para el virus y hace que esa cepa pues no progrese. Y otros son favorables. Este que se acaba de descubrir en el Reino Unido es uno que favorece al virus porque en algún momento de su replicación, en alguno de sus seres humanos, se produjo esa mutación y esa mutación ha hecho al virus más infeccioso, más fácil de contagiarse. Pareciera engancharse mejor a las células ahora y eso pues hace que se reproduzca más rápidamente y que aumente el contagio. Aunque como ya dijiste, no pareciera por ahora aumentar la mortalidad. Uh-huh. Sin embargo, más gente enferma, más probabilidad de que haya gente que se complique y se muera. Claro, claro, claro. Y esto genera en la gente un cierto grado de escepticismo que se suma al que ya muchos traían sobre la necesidad. Está claro que la necesidad de vacunarse, eso no se discute. Lo que se discute es cuál es la vacuna correcta para aplicarse. Y todavía no hay pruebas claras de confianza plena en ninguna de las vacunas. Una por H, otras por B, pero todas tienen un margen de duda en la comunidad y eso creo que no es bueno, ¿no? Sí, pero ese margen de duda no está sustanciado por los datos. Los datos confirman que la vacuna, mira ya la cantidad de gente que se ha vacunado en el Reino Unido. Sí. Y si te pones a ver, el número de notificaciones de efectos adversos ha sido ínfimo. Ínfima, O sea, sí, eso es cierto, eso es justo decirlo uno también. que otro alérgico por aquí, otro alérgico por allá, pero ya se están vacunando millones de personas. Sí, sí, O sea, tiene razón, eso es cierto. si el estudio original fue de 40,000, te garantizo que se vacunaron más de 40,000 personas el primer día. Claro. Entonces, estamos hablando de que ya está claro que la vacuna es segura. Mira, si no ya tuviéramos una cantidad enorme de personas con problemas, ¿no? Entonces, por ahora es efectiva. Tomará un poco más de tiempo ver si es tan efectiva para esta nueva cepa de virus que se está detectando en estas ubicaciones como el Reino Unido. Vamos a ver, pero es que toda la gente que trabaja con virus y con enfermedades infecciosas no lo sorprende esto era de esperarse. Mira, con la masificación de la vacunación era de esperar un aumento en el número de notificaciones de efectos, porque no es lo mismo vacunar a unas cuantas miles de personas que vacunar millones. Va a haber una cantidad de gente que va a reaccionar negativamente a la vacuna por la probabilidad de que haya personas alérgicas a esto. O sea que todo esto estaba listo. El problema el problema de credibilidad y de dudas de la vacuna ha sido mediático, más que basado en la ciencia. Y el problema está, claro, efectivamente, está más que nada
en el boca a boca, ¿no? En la repercusión periodística, en la repercusión pública de las cosas y no en la ciencia. Ahora, estas nuevas cepas que usted me comentó que es normal que vayan mutando unas a otras, ¿es normal que la mutación haya sido tan rápida en términos de tiempo, me refiero? Es que ya había dicho, lo que pasa es que lo que llamó la atención de esta es que ha aumentado la capacidad de infectar a individuos. Ujú. Ya desde hace meses sabíamos que alrededor del mundo, por eso se decía que ya el virus chino no era chino, porque en España la variante era un poco diferente al de originalmente de la China. En Estados Unidos se identificaron al menos 6 o 7 variantes circulando. Es más, acuérdate que todas estas personas que se les hacen estas investigaciones o se tratan en los hospitales se mandan esas muestras al laboratorio donde se hace el genoma de esos virus y allí entonces ven cómo el virus va a ir evolucionando dependiendo de las diferentes regiones del mundo. Lo que ha hecho este diferente es que ellos notaron que no solamente el virus era diferente, sino que el número de personas que se contagia es mayor en estas comunidades donde ese virus se encuentra. ¿No? Es como si dijéramos, bueno, hay un virus en Hialeah. Bueno, resulta que en Hialeah se ha infectado medias Hialeah con ese virus. Entonces decimos, bueno, definitivamente el virus que anda circulando en Hialeah es mucho más infeccioso que el que circula en Boca Ratón, por ejemplo. Claro. Estamos todos mirando ahora la vacuna y miramos de soslayo, hemos dejado a un costado el tema de los tratamientos. Noticias que van y vienen, uno revisa toda la prensa y me encuentro con que la ANMAT, que es el equivalente a la FDA en Argentina, por ejemplo, dice que el suero equino reduce hasta un 45% en la mortalidad y se va a empezar a usar en los hospitales. Esa noticia llega de Argentina, pero me imagino que en cuanto al tratamiento en sí, también debe haber algunos avances, porque la vacuna, vamos a decir que nos previene o nos da elementos para no contraerlo, pero ¿se ha seguido trabajando en los modos de tratamiento, doctor? Sí, indudablemente. Fíjate que el más importante primero fue el descubrimiento de que un simple esteroide como la dexametasona prevenía la tormenta de citoquina y mejoraba muchísimo la sobrevida de personas que se estaban complicando ya hospitalizadas con el COVID. Luego se introdujo el Remdesivir, que a pesar de no haber sido la panacea que se esperaba, resultó útil en el manejo de que los pacientes no se complicaran tanto y no pasaran tanto tiempo hospitalizados. Y luego, más recientemente, la introducción de los anticuerpos monoclonales, cuyo principal paciente o paciente inaugural fue el presidente Trump, que lo recibió y todos vimos cómo en muy corto tiempo, pues el presidente, un hombre de esa edad y con esas características físicas, pudo salir y rehacer su actividad regular. Y ese suero, anticuerpos monoclonales, ya se está usando en muchos sitios donde se reciben pacientes que tienen ciertas características de riesgo y si ya tienen confirmado que está empezando el proceso de complicaciones de COVID, pues se les da el suero, ¿no? Se les da ese anticuerpo monoclonal. Que originalmente esos anticuerpos se le estaban sacando a la gente que ya había pasado la enfermedad, ¿te acuerdas? Sí, claro, Ese sí. suero que si una persona había estado infectada por el coronavirus y no había tenido complicaciones, donaba su plasma, ese plasma estaba rico en anticuerpos y se le daba a los pacientes. Ese plasma se usó y se pensó que podía representar una gran ayuda, pero no terminó siendo así porque también traía otras complicaciones, ¿no? Es verdad que tenía los anticuerpos contra el coronavirus, pero también tenía otros elementos típicos del plasma, proteínas originales de los pacientes a los cuales se les había sacado eso, que creaban otro problema, ¿no? Entonces, no fue tan efectivo el uso de los anticuerpos de las personas ya enfermas. Lo que sí es el uso de anticuerpos muy purificados, que es lo que se llama eso de los anticuerpos monoclonales, el famoso cóctel. Ahora, estos cócteles, ¿se pueden acceder a esos tratamientos de manera regular? O porque he escuchado gente que dice, una gente conocida que estaba pasando precisamente por el tema del COVID, dice, yo ya me metí en internet y ya mandé a comprar el tratamiento que le dieron al presidente Trump. Lo cual yo la verdad es que no presté demasiada atención al comentario, pero la primera reacción fue, entonces no está debidamente, no está masificado y hay que comprarlo en un mercado paralelo.
¿Esto es así o se puede acceder a ese tratamiento de manera sencilla? Mira, acuérdate que estamos en el mundo del scam. Ahorita Sí, cualquiera te estafa diciéndote que tiene el cóctel del presidente, o sea que no tiene nada extraño, el señor le ha mandado un par de frasquitos y le han cobrado una fortuna por eso y no tiene sino agua destilada. Entonces, te lo digo es porque que yo sepa, la empresa que produce eso, primero no lo está produciendo todavía en las cantidades que se necesitan. ujú, Segundo, está muy regularizado porque eso todavía no tiene una aprobación del FDA para uso claro, masivo. exacto. Por lo tanto, está prohibida su comercialización, ¿ok? Prohibido, porque puedes ir preso, pues. Ujú, Entonces, presumo que todos esos casos son bajo protocolo, o sea, se le manda a diferentes instituciones médicas donde los médicos tienen un criterio de selección de a qué pacientes se les aplica eso, porque eso ahorita un recurso demasiado precioso para que cualquiera se meta en Amazon y compre su cóctel, ¿no? O sea que deben estar vendiendo un cóctel que no tiene nada que ver con eso. Increíble, La ¿no? Porque otra como posibilidad es que haya también, un mercado negro de eso, que no lo claro. creo tampoco, porque eso es demasiado evidente, ¿no? Ah, pero, Las claro, autoridades exacto. están muy pendientes de eso, ¿no? Exacto. Me imagino también que tiene mucho que ver la necesidad de esperanza que tiene mucha gente. Y a lo largo de la historia, doctor, y usted lo sabe muchísimo mejor que yo, ha habido miles de enfermedades que generaron cócteles milagrosos. Me acuerdo hace varios años había una ciudad en México, creo que era Tlatelolco o algo parecido, donde se conseguían unos bidones de agua milagrosa que curaban una cantidad de cosas. Después los cócteles en la época del VIH, los cócteles que bajaban la carga viral, hasta que después con el tiempo se comprobaron medicamentos que efectivamente iban teniendo resultado. Pero bueno, en Argentina durante muchos años se trabajó la crotoxina como una alternativa al tratamiento del cáncer. Y mucha gente terminó reconociendo que aquel suero hecho con parte del veneno de reptiles tenía una poción sanadora para lo que era el cáncer. A lo largo de la historia ha habido muchísimos de estos medicamentos que alentaron la expectativa de la gente y tal vez a lo mejor en algún caso a alguien ayudó, ¿no? Sin duda, bueno, es que acuérdate que muchas sustancias y personas, no son las sustancias, son las personas, pueden ser susceptibles del efecto placebo. Yo puedo, una persona que crea, que tenga mucha fe en mí, yo le doy agua con azúcar y si le echo un cuento mágico, la persona puede perfectamente mejorar sintomáticamente, no Ujú, es que le diga que ujú, se siente mejor, es que mejoran los síntomas. Todavía las conexiones entre la forma en que la mente dirige ciertas funciones orgánicas no está bien determinado. Pero sí, hay gente que se cura del cáncer sin ningún tratamiento o ujú. con un tratamiento que todos sabemos que no funciona en el 99% de las personas, pero a esa persona le funcionó. Y esos son todavía secretos misteriosos de la ciencia médica, que la gente cree que los médicos y la ciencia sabe todo. No, 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 hay muchos misterios, por eso que seguimos investigando. Sin duda, sin duda. Y la fe que está ahí siempre metiendo la cola, ¿no? Tratando de ganar un espacio. Y seguramente así lo es también, esto que usted me cuenta, ¿no? La gente que tiene fe ciega en algo, en una persona, en un producto, y termina encontrando la sanidad, que al final del camino es lo que sirve. Lo que pasa es que parecería haber un divorcio entre la cuestión absolutamente científica, y no es un divorcio que lo vamos a resolver ahora usted y yo acá, pero entre la cuestión científica y la cuestión emocional y espiritual, ¿no? Que en muchos casos, eh, bueno, están manifiesta. Sí, lo que pasa es que el mundo científico se mueve por la prueba. Claro, claro. Tú me puedes decir lo que tú quieras, hablarme de casos aquí, casos allá, pero para yo poder creerte o hacer que mis colegas me crean, tengo que probarlo, tenemos que someter a mucha gente a eso a ver si funciona. Ujú, Lo mismo pasa con esta vacuna, pues Pfizer ha podido haber dicho, mira, esta vacuna previene la infección del COVID, pero él tiene que probarlo, ellos tienen que agarrar 40.000, 50.000 personas y ver cuántas se mejoraron y cuántas no, pues, y la data es la que va a decir, no la opinión de nadie. ujú. Entonces, y esto no es un problema de fe, porque me imagino que en esa muestra que tomaron, todo el mundo tenía fe, aunque Claro. algunos recibieron fue un placebo y otros recibieron fue la vacuna. Pero fíjate, a pesar del efecto de fe, de que yo estoy seguro que cada persona que recibió esa inyección
juraba que se estaba poniendo la vacuna o aspiraba a que le estuvieran poniendo la vacuna. Claro. Y fíjate, pues muchos no se la pusieron y estoy seguro que tampoco les dio el COVID. Sin embargo, fíjate los resultados. Pues las personas vacunadas no les dio COVID. Las personas que fueron un placebo, que aún creyendo que estaban siendo vacunados, no, les pegó, les los agarró y los infectó y se complicaron. Uh-huh. Entonces ahí tienes tú un buen ejemplo, pues, de eso. Creo que la mayoría de las personas que participaron en este estudio, ninguna terminó hospitalizada gravemente, ¿no? Uh-huh. O sea, que cuando te dicen que les dio COVID es que se hicieron positivos, pues se infectaron y dieron sí, algunos que otros síntomas. Doctor, y parados mirando el futuro, ¿cómo lo avisora? Bueno, chico, el futuro, esto, sí escucho un comentario muy bueno de un virólogo reconocido internacionalmente. Esto es un globo de ensayo de la naturaleza, recordándonos que independientemente de todas nuestras ridiculeces inventadas por el hombre, esto se puede acabar de un momento a otro con un microorganismo de 100 micrones. Entonces, es importante que toda la sociedad sepa cómo manejar para futuras contingencias el hecho de que aparezca un nuevo agente infeccioso. Hay que mitigarlo rápidamente, hay que aislar a la gente, hay que organizarse, porque todo el mundo apunta de que esto va a volver a pasar. Pasó hace 100 años, avisaron que esto iba a volver a pasar en cualquier momento, y mientras más crece la humanidad, mientras más crece el intercambio humano, mientras más crecen las relaciones con los animales, estamos invadiendo cada vez más espacios para habitar. El hábito humano está invadiendo cada vez más a la fauna. Entonces, aquí yo veo algunos sitios en la Florida donde ya hemos llegado a un punto de los linderos de los Everglades que ya prácticamente vemos animales salvajes en el patio de atrás de la casa. Sí, es cierto. Entonces, tarde o temprano, esa interacción entre el mundo animal primitivo, no los animales que tenemos en la casa, los perritos y los gaticos, eso están domesticados y genéticamente compatibilizados con nosotros, pero sí todos esos animales que pertenecen, que no tienen mucho contacto con el ser humano, esos animales tienen sus propios patógenos, ¿entiendes? Tienen sus propios virus, sus propias bacterias, que nunca nos molestan porque nosotros no los consumimos, pero en la medida en que nos interactuamos más con ellos, como pasó en China, en este mercado, pues es más probable que un agente viral del mundo animal salte al mundo humano y allí haga estrago. Tuvimos suerte esta vez con un virus muy infeccioso, pero no tan mortal. La mortalidad en el peor de los casos no pasa del 1%. Imagínate que esto tuviera una mortalidad mayor, pues ya yo hubiera acabado con millones y millones de personas. Claro, claro. Y sin embargo, hoy estaba viendo, este año va a ser el año en que más gente ha muerto en los Estados Unidos. Uh-huh. Increíble. Y es por la inmensa cantidad de personas que ya han muerto de COVID. Claro, más todo la problemática asociada a un sistema de salud que en algunos estados como California está al borde del colapso, como tú has podido ver en las noticias, ¿no? Sí, claro. Yo me acordaba el año pasado, bueno, no para esta altura, pero sí para febrero, cuando se hablaba de la cantidad de decesos que hubo por el flu, marcaban como una especie de comparación y decían, bueno, pero nadie prestó atención a los miles de casos que murieron de flu durante todo el 2018, ¿correcto? Durante el 2019 era la cuenta que sacaban. ¿Ya hay algún índice, al menos primario, de cantidad de decesos precisamente también por flu? Porque se supone que lo que usted me dice es interesante. Lo que usted me dice es interesante. Estamos hablando de una cantidad de muertos, obviamente por temas relacionados por el COVID. Pero independientemente de eso, claro, la gente se sigue muriendo de otras miles de cosas. Y el flu era uno donde estaba puesta la lupa. Sí, pero fíjate tú, el año pasado, o tengo entendido que en años anteriores, la temporada, dependiendo de la severidad de la cepa, sí, mataba entre 20 a 30 mil personas al año, 40 mil personas de flu. Uh-huh. Flu era elemento inicial que debilitaba a ciertas personas y las hacía muy vulnerables a morirse de una neumonía, de un paro cardíaco, de otras complicaciones. O sea, uh-huh, te debilitaba tanto que no te dejaba, digamos, defenderte, correcto, de la enfermedad subyacente que tú tenías. Uh-huh. En el caso del COVID no es así. El COVID te mata es de COVID. O sea, la neumonía del COVID no es una neumonía que se le presentaría a cualquier persona sin COVID. Esta es una neumonía con un componente autoinmune brutal que prácticamente destruye la capacidad del pulmón de oxigenar la sangre y eso trae una cantidad de secuelas que termina matándote. Entonces,
hay que diferenciar un poco eso porque lo mismo la gente que ha pasado, la gente que ha vivido el COVID ligero, por decir el COVID light, sí, que es los síntomas fuertes que no llegaron a ir al hospital. Todos los miembros de mi familia que han pasado por el COVID me dicen, mira, yo nunca había tenido una gripe como esta. O sea, si esto es una gripe, que va, esto no es una gripe, yo me sentía que me estaba muriendo. Entonces ya eso te da una idea de la severidad de que esto es mucho más fuerte que la gripe y mucho más infeccioso. Yo creo que nunca, si a un hogar de ancianos entraba un virus de influenza, no infectaba tanto y no llevaba tantos ancianos al hospital como este virus del COVID. Este virus entra en un ancianato y en cuestión de una semana, fíjate, creo que vi el otro día, creo que en Wisconsin, 9 monjas muertas en un convento. Entró el virus y las mató a las 9, ¿vale? Increíble. Claro, claro. Entonces tú no ves eso con la influenza, ¿entiendes? No, pero eso explica mucho, eso explica también de manera clara por qué mucha gente dice ha muerto de COVID y hay unas corrientes de pensamiento que dicen, bueno, pero en realidad lo que murió es de infarto. Y entonces ahí entran en una discusión entre técnica y la verdad que también política, donde dicen, no, lo que están es haciendo cargar los números de muertos por cuestiones políticas, pero en realidad la explicación médica que usted está dando es totalmente distinta. El que muere de COVID y termina haciendo un infarto, en realidad ese infarto no lo hubiera dado de esa manera si no hubiera sido por el COVID, con lo cual efectivamente ese es el origen irrefutable de la cuestión clínica, ¿no? De lo que lo llevó a la muerte. Bueno, para todo médico que haya llenado un certificado de función, el caso está claro, porque es que el paro cardíaco es la etapa final del fracaso del cuerpo, claro. Para sobrevivir, ¿verdad? Entonces todo el mundo al final de verdad se te para el corazón. Fíjate que para declararte muerto lo primero que piden es ver si hay o no frecuencia cardíaca. Correcto. O actividad cerebral. O sea que si tú te atropella un carro, y al final vas a llegar muy traumatizado al hospital y tu acto final de vida va a ser un paro cardíaco. Ahora, ¿vas a decir que te moriste del corazón como cualquier otro que se muere fumando viendo un programa de televisión? No, la causa fue el accidente del carro. Entonces, igual pasa con esto. Y fíjate que lo que alarmó originalmente a todo el mundo en China y en el resto del planeta cuando empezó esto, es que los médicos lo que recibían era un paciente que parecía que tenía un flu, una gripe. Claro. Lo que pasa es cuando entraron, bueno, sí, vamos a pasarlo a terapia, ¿no? Que no puede respirar, vamos a poner un respirador, está bien. Pero es que cuando ellos vieron el deterioro en horas de una persona que entró caminando y 12 horas después no podía respirar, dijeron, no, esto no es una gripe, esto no lo hemos visto nosotros en el hospital antes. Increíble. Y entonces empezó la alarma por ver qué es lo que está pasando, cuál es el agente que está causando esto, porque esto no es normal, esto no se ve así. Y entonces tú dices, bueno, llegó un paciente, señores, que abajo hay 4 más, y en la noche ya había 10, y al día siguiente ya había 20. Entonces tú dices, algo está pasando. Ese es el proceso epidémico, así pasan las epidemias. Eso es lo que se llama un brote epidémico, cuando los médicos empiezan a notar un cambio anormal en la llegada del paciente y en las complicaciones que los pacientes tienen. Doctor, le agradezco muchísimo la charla con usted de esta tarde y siempre es un gustazo enorme escucharlo y aprender de usted y de su experiencia y fundamentalmente de la manera tan clara, tan diáfana que tiene para contarlo. Le mando un abrazo fuerte, que tenga una muy feliz Navidad y bueno, vamos a seguir hablando bastante porque esto ahora con vacuna, sigue recién empezando el tema. Y hay algo que yo estoy usando ahorita para despedirme de todo el mundo. Si queremos ver a nuestros familiares el año que viene, hagamos el esfuerzo de no verlos este año. Está buena. Se la vamos a robar. Le mando un abrazo fuerte, doctor. Cuídese. Saludos, pues. Hasta luego. Hasta muy pronto. El doctor José Antonio Cisneros, también en la tarde de la radio.